Buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy a la mañana tuvimos la primera clase eh, teórica de endocrinología y fisiología de la reproducción. Eh, yo no la grabé, así que la voy a grabar ahora. Y vamos a ver, esta clase de fisiología de la reproducción son en realidad tres clases, por lo tanto la vamos a ir dividiendo. Así que hoy en una primera clase vamos a ver el control de secreción de GnRH en el hipotálamo, y después vamos a avanzar con pubertad y ciclos estrales y demás. Entonces, en estas tres clases que vienen, hoy, este jueves y los dos jueves que vienen, vamos a hablar un poco de la endocrinología, que tiene que ver con hablar de los núcleos hipotalámicos, el control de la secreción de hormonas reproductivas, y la fisiología, donde vamos a hablar ya de los ciclos estrales, cuando el animal empieza a ciclar, cómo son estos ciclos estrales en las diferentes especies, y cómo llegan la hembra de los animales domésticos a la ovulación. Como siempre, yo les digo, bueno, tratamos de ubicarlo a donde estamos. Ustedes vieron embriología, vimos el repaso de anatomía y histología, y en este momento estamos acá en un repaso de endocrinología y fisiología de la hembra, que ustedes han visto en fisiología, que la tienen en segundo año. Entonces vamos a ver un poco acá la hembra, cómo llega a la ovulación, cómo produce este óvulo, las diferencias entre especies, y después volvemos al inicio para hablar del macho, lo mismo, y la producción de espermatozoides, para luego seguir con fertilización, gestación y el resto de la materia. Así que hoy estamos acá en la parte de endocrinología. Lo que vamos a ver un poco, vamos a ver los órganos que están involucrados en el control de GnRH, en el control de la reproducción, perdón, y las hormonas. Entonces, acá tenemos el sistema nervioso central, hipotálamo, la hipófisis, los ovarios, para el caso de la hembra, y el útero. Y como hormonas, los neurotransmisores, que en realidad, por la forma en que se transmiten a través de terminaciones nerviosas, los llamamos neurotransmisores y no hormonas, que significa que se producen en un tejido y tienen su efecto en otro tejido, generalmente a través de la sangre. Y sí, algunos péptidos que muchas veces cumplen función como hormona, como la leptina, el neuropéptido Y, que es un neurotransmisor, y después las hormonas típicas reproductivas, las proteicas y glicoproteicas, y las esteroides, estrógeno y progesterona, prostaglandina también, oxitocina, me falta prolactina acá, que ahora la voy a mencionar también, y hormonas foliculares, que tienen que ver con el desarrollo folicular, el control folicular a nivel celular y a nivel molecular. Y esto es importante. Cuando ustedes leen la mayoría de los libros, se habla del eje hipotálamo, hipófisis gonadal. En el caso de la hembra, el eje hipotálamo, hipófisis ovario. Sin embargo, nosotros hacemos bastante hincapié en el rol del sistema nervioso central y en el rol del útero. Es muy importante en el control también, estos dos órganos, el sistema nervioso central la relación que tiene el individuo, la hembra, con el medio, y el útero. Vamos a ver que lo vamos a usar mucho clínicamente para ver cómo está el ciclo estral, y el útero secreta prostaglandina. Así que también cumple un rol ahí en regresar el cuerpo lúteo y en esta ciclicidad que vamos a estudiar. Entonces acá tienen una imagen anatómica de esta página Lori, que nosotros usamos bastante, que es de este veterinario canadiense, que es una muy buena página con muy buenas fotos. Ustedes vieron varios gráficos en las clases anteriores de hipotálamo, hipófisis, pero en este caso lo tienen en la foto real, con la neurohipófisis en el centro, con un origen embriológico diferente, como vimos, la adenohipófisis que rodea la neurohipófisis, y su relación con el hipotálamo, la eminencia media. Y acá está la pars tuberalis, tercer ventrículo, el resto, fíjense, acá está el cerebelo. Este es el quiasma óptico, y como decíamos, la adenohipófisis. Entonces, ¿por qué hablamos del sistema nervioso central? Porque realmente, si ustedes ven, el hipotálamo está acá con sus centros, el centro cíclico y el centro tónico. Vimos en la embriología que la hembra desarrolla el centro cíclico, el macho
anula el centro cíclico a partir del efecto de la testosterona y su relación con la adenohipófisis. Acá de vuelta tenemos el quiasma óptico, que también tiene una importancia en el control de la reproducción y su relación con la glándula pineal, la captación de la luz. Pero las neuronas que están acá en el hipotálamo y que secretan GNRH van a estar estimuladas por neuronas que están en el sistema nervioso central, que llegan a partir de terminaciones nerviosas y relacionan al individuo con el medio ambiente. Entonces, cuando ustedes ven una imagen de libro como es el Sanger, es un libro que nosotros usamos, es un libro muy práctico, está en biblioteca, que también lo recomendamos. Este gráfico muestra, este dibujo muestra el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, pero de vuelta a lo que yo les decía recién, faltaría acá el útero y faltaría el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque estas áreas hipotalámicas que tienen neuronas para GNRH no tendrían receptores para estrógeno. Entonces los estrógenos, para hacer efectos sobre las neuronas que producen GNRH, tienen que usar otras neuronas intermediarias que están también en el hipotálamo, pero también en el sistema nervioso central. Entonces acá tienen el centro cíclico, que componen el núcleo preóptico, el área hipotalámica anterior y el núcleo supraquiasmático. Y acá me falta una, la tengo que corregir. Y el centro tónico, ¿no? Con el núcleo ventromedial. La GNRH se produce acá, se vuelca en la eminencia media y llega acá a través del sistema porta-hipofisario, llega a la adenohipófisis para estimular la liberación de LH y FSH. Y LH y FSH van a estimular el folículo a producir estrógenos dentro del ciclo estral, que después va a ovular, va a producir progesterona con el soporte del LH. Y acá va a haber un feedback. Y parte de estas tres clases de fisiología, nuestro propósito va a ser que entiendan cómo funcionan estos feedback, con el rol del útero y del sistema nervioso central, y cómo a veces una hormona como los estrógenos en determinado momento pueden producir un feedback negativo, que lo hacen acá sobre la adenohipófisis, inhibiendo gonadotrofinas, y en otro momento un feedback positivo sobre el sistema nervioso central. Este feedback positivo es con la progesterona baja y este feedback negativo es con la progesterona alta. O sea que la progesterona va a controlar qué tipo de feedback, qué tipo de receptores. Y acá viene un punto importante en la endocrinología, y la diferencia con otras disciplinas es que las hormonas actúan a través de sus receptores. En cambio, si ustedes inyectan un antibiótico o un antiinflamatorio, muchas veces tiene que ver la dosis, va a actuar a nivel de una bacteria o de un parásito. Si usa un antiparasitario va a tener un efecto, va a tener una dosis letal, por supuesto, pero en el caso de las hormonas necesitamos la presencia del receptor. Si yo inyecto estrógenos en un momento, puede tener este efecto, inyecto estrógenos en otro momento y puedo tener este efecto. ¿De qué va a depender? De que los receptores estén presentes. ¿Qué es el receptor? Es una proteína que está, para el caso de las hormonas glicoproteicas, en la membrana plasmática, para el caso de las hormonas esteroides está en el núcleo. Es una proteína que va a tomar contacto con esa hormona y va a desencadenar un efecto a través de segundos mensajeros o a través de factores de transcripción. Para el caso de las hormonas esteroides, que tienen sus receptores intracitoplasmáticos e intranucleares, van a activar factores de transcripción que van a actuar sobre el ADN y van a generar un efecto. ¿Sí? Si yo inyecto GNRH, va a trabajar sobre un receptor de esta célula. Ustedes recuerden, son las células cromófilas, basófilas de la adenohipófisis, que va a tener receptores para GNRH. El receptor va a hacer efecto sobre la hormona, sobre ese receptor de membrana, y va a desencadenar un sistema de segundos mensajeros que va a hacer que esa célula de la adenohipófisis produzca FSH. Activa la maquinaria enzimática para sintetizar FSH, que es una glicoproteína que va a trabajar de vuelta sobre el ovario. Pero en eso vamos a ir avanzando de a poco. Entonces acá es un resumen un poco de las hormonas que secreta la adenohipófisis. FSH y LH principalmente con acción en el aparato reproductor, pero también ACTH y TSH tienen un efecto, más indirecto, pero tienen un efecto también. Y la neurohipófisis acá está la prolactina, como les decía, que también vamos a hablar de prolactina, que también es secretada
por células acidófilas de la adenohipófisis. Y después en neurohipófisis la oxitocina, con bastante interés en reproducción. Fíjense acá, contracción del útero, o sea, la oxitocina. Pero también la oxitocina se produce en el cuerpo lúteo en el caso de los rumiantes. Entonces vamos a estar atentos a eso. Y después la antidiurética, que no tiene mucha relación con la reproducción. Entonces, como decíamos en un principio, estas neuronas que producen GnRH no tendrían receptores para estrógeno, pero sí lo tendrían las neuronas que producen quispeptina, que son estas neuronas que se llaman Kis1, que a su vez reciben signos desde el sistema nervioso central. Entonces, de esta forma el sistema nervioso central controla el feedback positivo de los estrógenos sobre la neurona que produce GnRH. Y después estas van a actuar sobre células que producen gonadotrofinas, que a su vez también tienen receptores para estrógenos. O sea que los estrógenos van a estar actuando a todos estos niveles, pero en algunos casos con efecto inhibitorio, otras veces con efecto estimulador. Pero el mediador van a ser estas neuronas que producen quispeptina, y la quispeptina va a actuar sobre la neurona que produce GnRH, y la neurona que produce GnRH va a producir GnRH, la va a volcar en la eminencia media y va a tener su efecto en la adenohipófisis. Ustedes pueden ver que esto es información que probablemente ustedes no la encuentren en los libros de texto que nosotros recomendamos, que tienen algunos años menos que esto, ¿no? Entonces esa información no está. Y también es importante conocer el rol de hormonas metabólicas como es la leptina, que es producida en el tejido adiposo. El tejido adiposo produce esta hormona que se llama leptina, y esta leptina inhibe un neurotransmisor que está en el sistema nervioso central o en el hipotálamo y que produce el neuropéptido Y. Neuropéptido Y controla el apetito. Cuando ustedes tienen hambre al mediodía, secretan neuropéptido Y. Ese neuropéptido Y en exceso puede bloquear GnRH. Cambio propio melanocortina, a veces puede estimular, a veces puede inhibir. Leptina lo que va a hacer es bloquear neuropéptido Y, va a dar una señal de, si se quiere, de saciedad. Entonces, esto explica por qué animales en buena condición corporal van a estar ciclando. Animales en buena condición corporal van a secretar leptina y van a estimular la liberación de GnRH. Y van a ver que como en pubertad el estado corporal tiene que ver con el inicio de la ciclicidad. Entonces, por un lado teníamos la quispeptina, que es un neurotransmisor, hormonas que tienen que ver con neurotransmisores que tienen que ver con el apetito, leptina, que tienen que ver con el estado corporal del animal y la cantidad de tejido graso. La hormona liberadora de tirotrofina también tiene un efecto en reproducción, estimulando la división de T4 y T3 en la tiroides. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos del ciclo en la perra, porque no es tan importante en rumiantes, pero la tirotrofina, la T3 y la T4 tendrían que ver con el control circadiano del ciclo, y la melatonina y especies que son, vamos a ver cuando veamos ciclo estral, que hay especies que son estacionales, alguna fotoperiodo positivo, otra fotoperiodo negativo, donde los días de luz, las horas de luz del día van a afectar la ciclicidad. El ejemplo de la yegua que cicla en primavera y la oveja que cicla en el otoño son un ejemplo del efecto del fotoperíodo, que, como ustedes ven, no está muy claro cómo el fotoperíodo produce ese efecto, ¿no? Es bastante controversial porque cómo inicia la ciclicidad la oveja en otoño y cómo a veces un animal que está cercano al ecuador pierde esa estacionalidad, y cuando se aleja del ecuador se hace más estacional. Estos son estudios, fíjense, de 2019, o sea que todavía se sigue estudiando cómo funciona esto, porque hay mucho interés en saber en el control de la GnRH. No es fácil estudiar esto porque ocurre todo a nivel del sistema nervioso, del hipotálamo, lugares de difícil acceso, pero se creería que la luz va a actuar sobre el quiasma óptico en el sistema nervioso central, va a estimular la glándula pineal a secretar melatonina. La melatonina va a estimular el factor liberador de T3 y T4, que va a actuar sobre células que producen GnRH y así estimular la ciclicidad. O sea que habría un rol de la melatonina y de la tirotrofina, y más adelante vamos a ver cómo sería eso en ovinos
y en equinos diferencial para que uno cicle en primavera y otro cicle en otoño. Pero fíjense que sabia que es la naturaleza, que el largo de gestación hace que la yegua cicle en primavera porque va a parir en primavera, la oveja cicla en otoño pero con una gestación más corta, va a parir en primavera y por lo tanto en la mejor época del año para que la cría no tenga riesgos. Y es otro de los ejemplos de cómo el individuo está en contacto con el sistema, a través del sistema nervioso central con el ambiente y genera las condiciones adecuadas para tener cría, ¿no? La CTH, la hormona liberadora de corticotrofina y que actúa sobre la adrenal produciendo cortisol, el factor liberador de corticotrofina, la CTH en la adenohipófisis y el cortisol en la adrenal. También tiene un efecto en reproducción, no es un efecto, digamos, que sea permanente, que esté modulando la reproducción permanente, pero en una situación de estrés el animal puede secretar cortisol. Este cortisol tiene la capacidad de inhibir GnRH. Entonces, y fíjense que en las cerdas habría un efecto del cortisol sobre desarrollo, cuerpo lúteo y placenta, por lo cual la cerda en situaciones de estrés puede tener problemas en el desarrollo de la gestación. Entonces también lo tenemos que tener en cuenta, y la importancia de cuando trabajamos en reproducción o queremos estimular fertilidad, no crear situaciones de estrés que pueden ser contraproducentes. Muy bien, en una próxima presentación vamos a hablar un poco de las hormonas reproductivas. Así que gracias por la atención, por seguir estas clases virtuales, y vamos a seguir con los temas que tienen que ver con endocrinología y fisiología en las próximas 3 clases, como ya les dijimos.